Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a hablar sobre La Casa Infernal de Richard Matheson. Bueno, antes de empezar quiero decirles que si escuchan un sonido un poco molesto, como un beep beep, es que hay una construcción justo al lado de mi edificio y pues ahora estoy grabando entre semana, entonces no hay manera de huir de esos sonidos. Así que sí, espero que no los distraiga mucho. Pero en fin, vamos a hablar de este libro que era uno de mis grandes pendientes de leer dentro de la literatura de horror. Era uno de esos libros que yo estaba segura de que iba a llegar a él en algún punto y por eso lo iba como posponiendo y posponiendo. Esta fue la lectura del mes de diciembre en mi club de lectura de Patreon, La Biblioteca del Miedo. Como saben, este es un club de lectura en el cual vamos cada mes leyendo una obra icónica dentro del género del horror. Por lo general intento que haya alguna especie de conexión entre lo que estamos leyendo, a veces es un poco difícil y tenemos que cambiar de tema, pero en esta ocasión escogí este libro porque en noviembre habíamos leído El Castillo de Otranto de Horace Walpole. Y muchos de ustedes pueden estar pensando, ¿y qué demonios tiene que ver la obra que inauguró el género gótico hace tantísimos años con un libro que se escribió pues más de 200 años después, ¿no? Pues bueno, El Castillo de Otranto, como discutí en el video que tienen aquí en el canal, es una historia clásica de un castillo que está embrujado, ¿no? Todas las cosas que están ocurriendo en él. Ahora, cuando llegamos a la literatura estadounidense de horror, aquí nos vamos a encontrar con que el paisaje, por supuesto, es distinto, ¿no? En Norteamérica no hay castillos, bueno, en México está el castillo de Chapultepec, pero esa es otra historia. Digamos que los estadounidenses, pues obviamente cuando llegaron los peregrinos, ellos venían como huyendo de todo este rollo como de la monarquía, el mundo libre, entonces no tiene nada que ver, es ajeno a ellos pues el pensar en un castillo. Sin embargo, nos encontramos con la casa y la casa es pues ese lugar en el cual uno está a salvo, es en donde el núcleo familiar va a estar desarrollándose, donde está la mamá, el papá, los hijos, etc. Y que además también es un icono tan importante dentro del mundo capitalista en el que vivimos, ¿no? Una casa muchas veces significa estatus y cuando está encantada, por ejemplo, pensemos en todas estas como clichés que hay dentro de las películas y la literatura de casas encantadas, en las cuales es una familia que a lo mejor es de clase trabajadora y por alguna razón pueden acceder a esta casa que por lo general se encuentra en los suburbios, que es una casa de clase media alta, que es una casa que para ellos significa de algún modo movilidad social. Pero ¿a qué costo? Pues que la casa va a estar embrujada y muchas veces esto puede ser una especie como de metáfora para hablar como de las cosas que ocurren detrás de las puertas cerradas, ¿no? O sea, lo que no vemos que está pasando en este hogar después de que tenemos tan comprada esa idea, ¿no? Sobre todo los estadounidenses, de esta familia perfecta, de esta vida en los suburbios, en donde está el papá trabajador, la mamá amorosa, el perro, los hijos que cumplen todos los objetivos de los papás y que muchas veces esa no es la realidad, ¿no? Eso es lo que nos ha vendido como el mundo, la televisión, los medios, etc. Pero la verdad es que sabemos muy poco realmente de qué ocurre a puertas cerradas, ¿no? Desde historias terribles de abusos que hemos escuchado en las noticias, hasta, bueno, cosas que no nos podemos ni imaginar, hogares rotos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, las historias de casas embrujadas hablan mucho de este tema, ¿no? Obviamente llevándolo a un terreno de lo paranormal, llevándolo como a un escenario que podría parecer a lo mejor poco realista para quienes no creen en todo lo sobrenatural, pero que de algún modo se relaciona con esto, con sentirte atacado en ese lugar en el cual tú puedes ser vulnerable, en tu propia casa, en tu hogar, en donde dejas como tus defensas bajar y que, pues bueno, ¿no? De repente es el lugar de los horrores. Y creo que por eso nos gustan tanto las historias de casas embrujadas, porque pues da mucho miedo pensar en tener ese espacio tan personal vulnerado. Ahora, ¿de qué trata La Casa Infernal de Richard Matheson?
Como ya les comenté, este es un libro que se escribió en el año de 1971 y por ahí en el internet me llama la atención que uno que otro bloguero lo relaciona con el nacimiento de la literatura splatterpunk. Y esta literatura splatterpunk es la que va a ser explícita totalmente en cuanto a temas de sangre, gore, escenas muy gráficas, y la parte del punk es un poco por rebelarse contra el sistema. Yo no estoy tan segura de si lo pondría ahí. Me parece que definitivamente es un libro que no se guarda nada, ¿no? Es un libro que no apuesta tanto por atmósfera como más por impactar. Nos vamos a encontrar a un millonario excéntrico llamado Rolf Rudolf Deutsch, que está en su lecho de muerte. Y el último deseo que él tiene es lograr probar que hay vida más allá de la muerte. Para esto va a contratar a un científico, el Dr. Lionel Barrett. Él es un físico que ha estado trabajando muchos años en el campo de la parapsicología, intentando como ver desde una perspectiva totalmente de cientificidad todos los fenómenos sobrenaturales, pero también va a contratar a dos mediums. Una de ellas es Florence Tanner. Florence es el completo opuesto al Dr. Barrett. Florence es una medium mental, es lo que ella dice, ¿no? Que puede lograr como establecer conexión y comunicación con los espíritus. Y ella, toda la vida, sus padres eran espiritistas. Ella es ferviente creyente en la religión, cree que el amor de Dios puede solucionar todo y está 100% convencida de la existencia de los fantasmas y de lo paranormal. Ahora, el que está como en medio es Benjamin Franklin Fisher. Este hombre es un medium físico. El medium físico, a diferencia de los medium mentales, son estos mediums que pueden pues producir como ectoplasma, que pueden hacer que se muevan las cosas, como lo dice el término físico, que sus poderes se manifiestan en el mundo de lo físico. Ahora, Fisher había participado ya en una investigación de la casa infernal y por eso es que Deutsch lo va a volver a traer, porque él fue la única persona que sobrevivió a intentar descubrir cuál era el secreto macabro que posee esta casa. Entonces, bueno, Deutsch les va a decir a ellos tres que les ofrece nada más y nada menos que $100,000 con tal de que en una semana logren probar que existe lo sobrenatural, pues la vida después de la muerte. El hijo de Deutsch se opone a esto. Él como que dice, yo no voy a dejar que mi papá ande regalando el dinero, y amenaza a Barrett desde el principio del libro diciéndole que en cuanto su papá se muera y la herencia recaiga en él, ni crea que va a haber un centavo, ¿no?, de esto. Pero bueno, Barrett y los demás deciden tomar el riesgo y se encaminan a esta casa, que es la Casa Velasco, conocida entre aquellos que son estudiosos de este fenómeno paranormal como el Monte Everest de las Casas Encantadas. Hay una parte del libro que es literalmente una hoja y media de todos los sucesos que se han manifestado aquí, ¿no? Todo lo que se puedan imaginar. Y desde que ellos llegan no va a parar la acción. Desde que los tres entran a la casa, el cuarto personaje es Edith, la esposa de Barrett, que decide acompañarlo pues porque está preocupada por lo que le puede pasar a su esposo. Y las manifestaciones empiezan desde ya. Se hace presente la persona que era dueña de esta casa, que es Emerick Velasco, un personaje muy misterioso que va a estar presente durante toda la novela. Este hombre era el hijo producto de un matrimonio ilegítimo, digamos, un hijo ilegítimo de una mujer con un millonario. Y al morir este señor millonario no tuvo otros hijos y le dejó todo ese dinero a Velasco. Y Velasco lo usó para construir esta casa y para, en verdad, realizar todo tipo de perversiones que ustedes se puedan imaginar aquí. O sea, de verdad, así. Cultos, orgías, canibalismo, todo lo que se puedan imaginar. Todo eso pasó en esta casa, por eso tiene tan mala reputación. Lo último que ocurrió antes de que quedara abandonada fue que hubo una epidemia de gripe, según nos cuentan cuando están investigando esta casa, que mató a 13 personas que vivían ahí.
Y esto fue lo que inauguró como la verdadera perversión de que se cometieron actos de canibalismo, que se murieron básicamente todas las personas que quedaban en esta casa, y el único cadáver que nunca fue recuperado fue el de Emerick Velasco. Entonces, bueno, esto añade al misterio de qué demonios le ocurrió a este personaje conocido como el gigante rugiente, porque se supone que era muy alto, que era una figura así obscura, nadie sabe muy bien su historia, ¿no? Fuera de estas cosas vagas que les he contado. Y pues bueno, con ese preámbulo terrorífico, ellos llegan y Matheson la verdad es que no escatima en descripciones. Hay una capilla, que es una capilla totalmente blasfema, en la que todos los símbolos religiosos están como transformados para hacer cosas como sexuales, cosas, pues sí, totalmente blasfemas ante la religión, ¿no? Entonces, por supuesto, Florence, siendo tan creyente como es, se siente muy vulnerada en este espacio y, como les digo, empiezan a escuchar la voz de Velasco a través de que se activa por sí solo uno de estos como fonógrafos. Se mueven cosas, tienen una sesión espiritista y empiezan a volar los platos. Y lo que es desesperante realmente es que el Dr. Barrett no cree en nada de esto. O sea, se le está presentando enfrente estos fenómenos inexplicables y él sigue convencido de que esto es un fenómeno físico que él va a poder resolver porque tiene una máquina que él dice que hagan de cuenta que va a desactivar toda la energía que hay en la casa Velasco y que esto va a ser la respuesta para resolver cualquier tipo de manifestación que está ocurriendo. Por el otro lado, Florence empieza a tener comunicación con un espíritu en particular, que es Daniel Velasco, y que se le revela a ella como el hijo de Emerick. Y bueno, este espíritu va a poner a Florence a vivir un infierno verdaderamente, y mucho del libro, obviamente no les voy a decir, pero es como un estilo y afloje de ver si Daniel Velasco es alguien real o si es una forma en que la casa está manipulando a Florence. Florence va a vivir un verdadero calvario. Yo pienso que ella es el personaje al que peor le va de todos, porque ella, dentro de su querer creer, dentro de su darle el beneficio de la duda a las energías que se encuentran en esta casa, abre por completo su canal de medium y bueno, ¿no? La casa va a usar en su contra esta disposición tan buena que ella tiene. Florence va a experimentar también muchos ataques que son como de corte sexual. Yo estaba imaginándome más bien como algunas escenas de Scary Movie, no sé si es la 1 o la 2, que son como de comedia, porque bueno, o sea, no sé cuántas veces ahí menciona que el cuerpo de Florence es así y así, y no sé, es como un personaje que también se explota mucho en ella la sexualidad, y sobre todo también a través de los ojos de Edith, la esposa del Dr. Barrett, que al principio yo no entendía muy bien por qué Matheson la pone ahí, pero es un personaje interesante porque ella representa como todos estos como tabús y como todo lo que es como un deseo sexual totalmente reprimido. Ella tuvo unas experiencias muy traumáticas en su infancia y la casa va a utilizar esto igual en su contra, ¿no? Como para hipersexualizarla a ella, para hacerla sentir como muy incómoda, hasta como para dudar de su orientación sexual, etc. Por el otro lado, como les digo, Barrett, su incredulidad es lo que va a acabar siendo el problema para él, ¿no? El estar como tan dispuesto a poner la fe ciega en la ciencia, perdón. Y Fisher, que fue mi personaje favorito, representa esta área gris totalmente, ¿no? O sea, él no duda de que hay cosas horribles pasando ahí, porque pues él ya estuvo 30 años antes en esta casa, ya vio cómo acabó con la vida de todas las personas que habían intentado investigar la casa, y ahora está pues totalmente cerrado como a las influencias psíquicas de la casa, pero también le está dando un poco como el beneficio de la duda a Barrett, ¿no? Entonces me gustó que es como el personaje más, pues un poco gris, sí, porque no se va totalmente por la creencia ni totalmente como por la ciencia, ¿no?
va a poner a sufrir a todos los personajes totalmente Matheson, y como les digo, este es un libro que es como estar viendo una película de explotación en la que hay sangre, hay manifestaciones paranormales una tras otra, hay una escena icónica con un gato poseído, y también, como les dije, también muchas de naturaleza más bien sexual, casi como si estuvieras leyendo como el ataque de una especie de íncubo o súcubo. Entonces, si ustedes son de esas personas que buscan libros de horror en los que hay más cantidad que calidad, este es un libro para ustedes. Para mí el problema es que no generó nada de ambiente, no hay como mucha atmósfera, y los sucesos ocurren uno tras otro tan rápidamente que ni siquiera te has logrado recuperar de uno cuando ya está pasando otra cosa peor, más escandalosa, más tremenda, ¿no? Fue interesante discutirlo en el club de lectura porque tuvimos los dos extremos, ¿no? Hay personas que le dieron 4 estrellas, 4.5, y también tuvimos quien le dio 2 estrellas porque de plano no les gustó. Yo estoy en el medio, yo le di 3 estrellas, me parece un libro muy entretenido de leer, que no te va a aburrir ni un solo segundo por lo vertiginoso que es, pero que me di cuenta que no es tanto mi tipo de horror, ¿no? Otro tema interesante es que existe una adaptación cinematográfica de esta película. Tengan cuidado porque es Casa Infernal, es un título un poquito como genérico y entonces hay muchas. En inglés se llama La leyenda de la Casa Infernal, The Legend of Hell House, y Matheson hizo el guión, entonces es relativamente fiel a la película, claro, al libro, perdón, claro que está súper censurada, ¿no? Porque no podían ser tan explícitos como lo es Matheson en esta novela. Y un tema interesante más que me gustaría tratar antes de terminar de hablar de este libro es que, aunque me parece que Matheson nunca lo dijo abiertamente, hay quienes han interpretado este libro como una respuesta a Hill House de Shirley Jackson. Desde el sencillo hecho de que Hill House y Hell House son básicamente el mismo nombre, nada más cambiando una letra. Y la premisa es súper similar, ¿no? O sea, en Hill House también tenemos a un científico que va a llevar a este grupo de personas para que investiguen una casa. Ahora, lo que parece ser que ocurrió es que a Matheson le molestó un poco que Hill House es totalmente... pues es muy subjetivo en cuanto a que te deja a ti interpretar si realmente había algo ahí o no, ¿no? O sea, es muy sutil todas las apariciones que ocurren. De verdad es como más pensar si no es la protagonista la que está como viendo esto todo a través como de su psique alterada. Y en Hell House no, o sea, en Hell House sí va a ser, como les digo, sin parar, o sea, una mano cercenada, un cadáver que se le aparece encima a la pobre mujer, como ya les dije, esa capilla blasfema terrible, la descripción de todos estos eventos horribles que celebraba Velasco en su casa. Entonces, bueno, yo creo que a lo mejor si eso hizo Matheson, pues es interesante, pero son dos libros que me parece que están completamente en extremos opuestos, y a mí me hubiera gustado algo que estuviera como en medio, ¿no? Sí, es un libro que creo que como amantes del género deben de leer, y también me sorprendió mucho ver que hay muchas personas como en el club de lectura que se están iniciando apenas en el género del horror y que les gustó mucho este libro por eso, ¿no? Porque porque tiene justo lo que quieres encontrar en una de estas historias, y que no es ambiguo, ¿no? O sea, no les quiero decir cuál es el final, claramente para que ustedes lo descubran, pero las manifestaciones pues nunca van a ser así como de quizás se lo imaginó él o no, o sea, sabemos que en verdad está pasando algo horrible en esta casa, y van a haber momentos en serio muy angustiosos. Solamente les digo, a mí me gusta más el horror atmosférico, el horror más que están más espaciadas los eventos sobrenaturales y que me da como un chance de respirar, ¿no? En fin, este fue un poco mi debraye sobre La Casa Infernal. Cuéntenme por favor si ustedes ya lo leyeron. Es un libro que divide opiniones, yo les digo, para mí es un libro bueno, sin pasar como a maravilloso, pero sí, vale la pena que lo descubran, que lo lean y que me cuenten qué tal, porque además era un libro genial para diciembre, porque todo esto ocurre en la semana que está llegando hacia Navidad,
pero si lo quieren leer ahorita que hace frío, creo que también puede ser una buena lectura para iniciar el año. Yo les mando un beso enorme y nos vemos la próxima.